Bueno, mi nombre es Kevin Garmizo, vengo al club prácticamente desde que nací, desde que tengo uso de razón, que vienen mis padres, mi hermano, toda mi familia. Y bueno, en el club hice un montón de actividades de chico, bueno, obviamente siempre futsal, hice básquet, de chico mi mamá que nos mandaba comedia musical, hice Recudim, estuve en Nirim, bueno, después en Jalutz. Creo que de todas las actividades que había, salvo taekwondo, creo que voy a haber hecho casi todas. Después cuando ya empezaron se nos combinaban los horarios, bueno, uno tenía que elegir y bueno, obviamente ahí me volqué por el futsal, que era lo que más me gustaba. Y bueno, sí, ya al partir creo que de los 14, 15 años, ya ahí únicamente futsal y bueno, sí, también siempre seguí después en lo que es Jalutz también. Bueno, la realidad que yo al tener a mi hermano más grande, yo siempre llegaba al deporte un poco antes porque ya iba a ver los partidos de él, compartía bueno, con todos esos chicos, con los profes de él también, entonces ya siempre sabía un poco de qué se iba tratando lo que llegaba. Y bueno, la verdad que la infancia fue hermosa acá en el club jugábamos mucho en las prácticas y después lo que era por fuera de las prácticas, siempre en el playón o donde había lugar, siempre pateando. Nada, la realidad que referente un montón, de chico yo creo que los profes que hicieron un gran cambio en lo que es el futsal fueron cuando yo lo tuve a Manu Belfer y a Darío Levitón, que bueno, ellos empezaron un poco con el hecho de que todos los que jugábamos en algún momento después seamos profes. Entonces a partir de ello creo que hubo una camada grande de profes que bueno, empezaron a generar ese sentido de pertenencia y a llegar a, cuando ya llegábamos al plantel superior, a tratar de empezar a ayudar en lo que es inferior, escuelita, las categorías más chicas para, bueno, después algunos siguieron un tiempito más como profe, yo estuve un tiempito más también que dirigí inferiores y otros, bueno, lo hacían por un tiempito, pero creo que todo eso ayudó mucho. Y yo creo que había tenido 16, 17 años, que empecé de ayudante de campo y bueno, después estuve 2 o 3 añitos más de profe de inferiores, pero bueno, siempre vinculado a lo que es el futsal. Bueno, yo arranco en primera en el año, si no me equivoco, 2007, tenía 16 años, jugué un año y medio, bueno, después me fui un año a Israel, cuando terminamos que nos fuimos a Shnat. Y bueno, la realidad es que la primera del club siempre un equipo que competía, pero bueno, siempre estaba entre ascender, no descender. Y bueno, después se juntó una camada que la realidad es que se dieron muchos condimentos para que todo salga como salió, que bueno, primero que éramos todos muy apasionados por el club, muy apasionados por el deporte y a la vez que éramos todos muy amigos. Entonces bueno, se dio una camada de gente de cercana edad que estábamos todos muy enchufados, entrenábamos un montón, íbamos a ver otros partidos, nos desvivíamos la realidad por el deporte. Siempre nos acordamos con los chicos cuando comemos algún asado o algo, hemos faltado a cumpleaños de familiares, hay parejas que se han roto por el deporte, por llegar tarde a algún casamiento, no ir a un recital o la cancha, bueno, un montón de anécdotas que generalmente marcan que el equipo realmente estaba muy comprometido, tanto los que jugaban mucho como los que no jugaban tanto. Si hay que venir un domingo a la mañana, un sábado a la tarde, el horario que sea, la realidad que un momento que acá no teníamos el estadio, el esfuerzo era doble, a veces no teníamos la cancha, llovía y la práctica era subir la escalera acá una y otra vez. Contá eso, cuando no estaba el estadio. No, fue un cambio terrible la realidad del estadio. Nosotros empezamos, cuando yo empecé en primera, empezamos jugando acá en el primer piso, en gimnasio. Después en un momento ya las dimensiones no daban más y se hizo la cancha de abajo. Cancha de abajo obviamente que ya tenía otras dimensiones, pero bueno, tenía unos problemas de humedad, cada vez que llovía o había un poco de humedad se nos complicaba muchísimo jugar. Y bueno, fueron muchísimos años donde el entrenamiento no era el ideal, pero lo suplantábamos. O íbamos al parque, o alquilábamos alguna cancha, o como te digo, a veces las prácticas eran subir la escalera 10 veces en una hora y ese era el estímulo físico que teníamos. Por eso se dio después con el correr de los años, que bueno, gracias a Dios llegaron los campeonatos, los nacionales, cosas impensadas la realidad para el club, que bueno, fueron pasando y bueno, esa camada, como se dice, la generación dorada del club, que consiguió un montón de cosas y que yo remarco que no solo fue los campeonatos, sino yo recuerdo partidos que hemos jugado en otros clubes donde veía gente que no la veían todo el año, nosotros jodíamos, parecía Yom Kippur porque
parecía, viste, como que todos nos encontrábamos en el Chile, en Yom Kippur, decía gente que veía una vez al año, y bueno, era gente que a lo mejor en la semifinal o en la final iba al Estadio Newell, la provincial, donde nos tocaba jugar, y eso era muy gratificante para nosotros. Llegó a haber una especie, porque no era una barra brava, pero eran chicos que alentaban y adultos también que empezaron a aparecer en el partido. Sí. Claro, bueno, se llamaban los Moyes, eran la barra del club, que eran todos chicos más jóvenes, pero como vos decís, y no tan jóvenes, que se fueron agarrando una buena sinergia con el equipo, gente amiga, conocida y a veces no tan conocida, que venía a ver un partido, le gustaba. Siempre este plantel tenía algo que era luchar siempre hasta el final. Era un equipo que competía muchísimo y bueno, muchos goles a veces sobre la hora o historias increíbles que le pasaban a este equipo. Y que bueno, todo eso generó que un montón de gente se enganchara con nosotros y hasta el día de hoy sigue pasando que bueno, cuando hay algún partido importante, lo que sea, vienen un montón. Y también tenemos un montón de gente que eran seguidores de siempre. A lo mejor de ser 20, 30 en un partido, de padres, gente amiga que no iba a ver a cualquier lugar, a cualquier hora. Y la verdad que siempre se los valoramos, pues nos bancaban un montón. Bueno, la realidad que después de varios campeonatos seguidos que nos tocó ganar, una época que ganamos 4 torneos seguidos, 3 que fueron invictos, la verdad que ni yo sé cómo lo hicimos, pero se dio. Y bueno, en un momento de la realidad que se complicaba mucho el tema del entrenamiento, porque se suspendía mucho el entrenamiento por lluvia, por humedad, la cancha ya se estaba complicando. Y teníamos que jugar de local en otros lados. Claro, nosotros nos tocó un tiempo, hicimos de local en Talleres de Villadiego, en otro momento acá en Social Lux, se complicaba muchísimo. Bueno, empezamos, como bien se dice, a romper las bolas a la gente que estaba un poco en la comisión, a Marcelo Llor, a Ale Admut, que en ese momento estaba Beret también, de la necesidad del estadio. Bueno, hinchamos tanto que bueno, empezaron a ponerse en tema y bueno, la realidad que después toda la responsabilidad y el logro es de ellos. Nosotros lo que ayudamos, bueno, es en generar ese ambiente de que, bueno, que la gente se suma a la movida, que empiecen a apoyar tanto a nivel económico como a nivel de compenetrar a todo el club en esa situación. Y bueno, ahí fue que también se generaron un montón de actividades. Recuerdo una cena en el Savoy muy famosa que también se hizo. Y bueno, después la realidad que ver el hecho primero era un sueño, después llegó la pandemia, en un momento dijimos esto se pincha porque era imposible hacerlo y bueno, la verdad que hay gente que se puso esto al hombro y lo logró y como nosotros decíamos, nosotros no era tanto por nosotros el estadio, nosotros íbamos a jugar un par de años más, era para todos los que venían después y bueno, creo que ahora tener ese estadio es una envidia sana, creo que nos tienen un montón de clubes de poder tener semejante estadio acá y que podamos competir. Para mí lo máximo siempre fue el club, o sea, para mí salir campeón con el club y para un montón de los chicos era algo impensado cuando éramos chicos, decíamos, ojalá una vez lo logremos, bueno, se dio que lo ganamos 5 veces, ir a Nacional y competir con Boca, con River, con los mejores equipos de Argentina, llegamos a 2 semifinales, para mí era tocar el cielo con las manos, la verdad. Y bueno, después a nivel personal sí, obviamente que contento por algunos logros que pude conseguir, de poder jugar en la selección rosarina, aparte lo pude conseguir con varios de los chicos acá del club que también que fueron citados, tuve la oportunidad una vez de jugar para la selección nacional y bueno, los premios individuales que vos recién mencionabas, de haberlo conseguido, como siempre digo, obviamente que es muy satisfactorio a nivel personal, pero sin el grupo que tenía, sin ese grupo que competía y que llegaba lejos, me tocó a mí como le ha tocado a otros compañeros también. ¿Querés contar un poco los premios? No, ¿Qué te tocó? no, gané el premio a mejor jugador de la ciudad en 3 ocasiones. Y nada, después ir a las Macabeadas mundiales para mí fue un sueño. Es algo que a los chicos que estén mirando se los recomiendo, al que tenga la posibilidad de ir, tanto Panamericano como Macabeadas mundiales, son hechos que realmente son únicos, así que eso les doy a todos los que tengan esa inquietud de decir, che, me sumo a esto, se los recomiendo, háganlo porque es una experiencia única. A mí me tocó siempre hacerlo también, siempre con amigos, y la verdad que es increíble haber estado en Israel, cuando estuve con Ezequiel Dolber, fue espectacular. O lo mismo cuando jugaba acá en la selección, que me tocaba bueno, con varios de los chicos, con Ezequiel Leiteman, con Darío, con Martín Solsi, Dami Epsen, Guido, con Nico Teiteman, bueno, espectacular haber compartido esos momentos.
No, bueno, para mí USAR realmente de las cosas más importantes de mi vida. Yo siempre que vine acá de chico, una vez con amigos bromeábamos, ¿cuántas veces habremos venido al club? Y la realidad que es incontable. Veranos enteros en la pileta, en el año, como te digo, de chico era fútbol, básquet, Ricudim, Nirim, de chico, bueno, después ya era todo fútbol, pero era venir casi todos los días al club. Y el mensaje que doy es que en este club hay que dar. Después, a veces siempre el fútbol, el deporte que uno haga, recibía cambio, a veces no, pero yo creo que en esta institución uno tiene que venir para dar. Y ese fue un poco lo que siempre intenté cuando me tocó ser capitán durante muchos años, decirle a los chicos, acá venimos para dar. Lo que recibamos es algo después que se da o que no se da. Pero ese es mi mensaje, que las cosas no salen naturales, no salen solas. Yo valoro mucho siempre a las comisiones directivas, a todas las distintas que hubo, porque cada uno a su manera hizo subsistir esto. Algunos mejoraron en algunas cosas, otros en otras. Ahora la comisión que está, también sé que está con muchas pilas para resolver un montón de cuestiones y darle un salto de calidad en otras. Así que mi mensaje es ese, que todo el tiempo que le puedan brindar al club es espectacular. Y realmente no siempre se valora en el momento, sino a veces con el tiempo, con los hijos, con los nietos, y decir, che, yo estuve en tal actividad que se hizo y mirá cómo tenemos este estadio o cómo tenemos tal cosa. Así que para mí USAR, como te dije al principio, es una parte fundamental de mi vida. Me acompañó siempre en momentos muy buenos y en momentos no tan buenos de mi vida, y siempre a nuestra salida, venir al club, estar con amigos, disfrutar del deporte. Así que creo que todo lo que hemos vivido fue increíble y sé que queda mucho tiempo más por vivir en el club y que va a ser siempre como fue USAR, un club ejemplo, lleno de amigos, de amistades y de buena gente, básicamente.